Y después de grabar la sesión, voy a empezar a compartir mi pantalla. Y vamos a retomar el ejercicio que se planteó el día de ayer para ver cómo se resuelve, ¿no? Vamos a suponer que ese ejercicio viene en el examen, ¿no? Y pues obviamente tenemos que resolverlo, ¿no? Recuérdenmelo, por favor, muchachos, por ahí, díctenmelo. Si son tan amables. Dice, dado el vector B 1,0, -1, 2, 1. Ok. Encuentro un vector que sea ortogonal. Y que tenga una norma de 4. Ok, por ahí uno de sus compañeros, no recuerdo quién, compartió un acercamiento, no sé si está también el compañero, parece que fue Israel, me parece, ¿no? Israel. ¿Qué hizo Israel? No está Israel en clase, ¿verdad? No, profe. No está. Bueno, ahí son unas locuras. Pero bueno, ok, olvidemos lo que hizo Israel. ¿Qué harían ustedes? ¿Quién está aquí en clases? ¿A quién le voy a preguntar, Nilda? A ti, Nilda. ¿Qué hiciste, Nilda? Y que dices, nada, ni lo intenté. No, no lo intenté. Qué barbaridad, Nilda, hijo. Ok, ya no lo intentaste, pero vamos a intentarlo ahorita. Ya. En el pasado ya no podemos hacer nada, ni llorar del pasado. Siempre hay que pensar en el presente y mejor aún visualizar lo que nos puede pasar en un futuro si nos preguntan ese tipo de cosas en un examen, ¿no? O sea, ahorita como quiera el presente, pero en el futuro, imagínate que el impertinente del profe te ponga esto en el examen, ¿no? Tenemos que pensar en eso, ¿no? Entonces, ok, ya lo que pasó, ya estás, ¿no? Ok, Nilda, veamos para adelante. ¿Qué se te ocurre, Nilda? ¿Qué crees que podríamos hacer? Pues si tenemos la norma, se supone que es K por lo del vector, ¿no? Entonces, no sé, tal vez multiplicarlo por lo que hay en el vector. A ver, ¿cómo? Perdón. Perdí. Multiplicar el 4 por el vector. Multiplicar por 4 por el vector. ¿Para? Pues se supone que el ortogonal tiene que ir a 90, ¿no? Bueno. Ok. Sí. Entonces. O sea, fíjate bien. Tenemos que encontrar un vector. O sea, imagínate. Obviamente se encuentran en R5. Obviamente no lo podemos graficar, pero imagínate que este es el vector
¿Ven? Y nosotros queremos un vector ponle un nombre, el que quieras. A mí se me ocurre ponerle el W. ¿Qué debe de pasar? Nos dan este vector B. Lo que debe de suceder es que ese vector que tú encuentres debe ser ortogonal a B, que ahí está, pero además su norma de W debe de darnos 4. ¿Qué haríamos? Nilda. Ah, mira, ya vino Israel. Pero nadie te va a salvar a ti, Nilda. ¿Qué harías, Nilda? Es que eres Nildita entre la comunidad, eres al ser la única dama. Entonces yo siempre he tenido mucha fe en las chicas. Fortuna entonces, ¿no? Primero las damas. Claro, primero las damas, ¿no? Además de que es mentira que digan el sexo débil. Es una falacia, es una mentira, no es cierto. Pues, no sé, bueno, a mí se me ocurre, no sé, tal vez multiplicarlo pues, por la mitad. Porque... Por la mitad. Eso nada más es una locura que yo puse ahí, o sea, esto no representa nada, Linda, ¿no? O sea, la parte geométrica aquí sí es importante para visualizar algunas cosas, pero vaya, no me dice nada, ¿no? En este momento no. Fíjate bien. Para que dos vectores sean ortogonales, ¿qué debe de cumplirse? Porque vamos, ahora sí como dice Jack el Destripador, vamos por partes. Primero, pensemos en la ortogonalidad. ¿Qué debe de cumplirse para que dos vectores sean ortogonales, Nilda? Perpendiculares a 90. Ok, sí, muy bien. Pero retomando lo que vimos de ángulo entre dos vectores, ¿qué mencionamos? ¿Qué debe de pasar? Voy a hacer remembranza de ángulo entre dos vectores. Bueno, en este caso es B por W. Vamos a ponerlo con las letritas. Así. Para que dos vectores sean ortogonales, ¿qué debe de pasar, muchachos? La pregunta se extiende a los demás, no nada más a Nilda. ¿Debe ser de 90? Sí, eso ya me lo dijeron. Geométricamente debe ser a 90, pero ¿qué más? Sería que el producto punto de esos dos vectores sea igual a 0. Recuérdame tu nombre y dímelo fuerte otra vez. Soy Luis Daniel. Luis. Va de nuevo, fuerte. El producto de dos vectores el producto punto de los dos vectores debe ser igual a 0. Bingo. Para que dos vectores sean ortogonales, sí, dos vectores, su característica es que son perpendiculares, están a 90. Eso sí, esa es su característica. Pero ¿cuál es su condición? Lo que nos acaba de decir Luis Daniel. Que el producto punto de ellos sea 0. Pero carambas, no tengo ningún vector W. Tengo un grave problema. Pero lo puedo solucionar. Puedo inventarme un vector W. ¿Qué característica debe de tener ese vector W, jóvenes? ¿Debe ser unitario?
No necesariamente, porque podemos hacerlo unitario. ¿Qué debe de tener? ¿Qué condiciones o cuál es el requisito que debo de cumplir para poderme inventar un vector? No voy a inventarme un vector por inventarme un vector nomás así. ¿La lleva? Que tenga las mismas dimensiones. Que se encuentre en R5, perfecto. O sea, no me puedo inventar un vector en R4 ni en R3, ¿no? Pues no. El vector del que estamos tratando es B, y ese vector se encuentra en R5. Entonces, el vector nuevo que voy a inventar, que me voy a sacar de la manga, va a ser W. Y yo puedo proponer un vector, el que a mí se me pegue la gana, siempre y cuando no sea el vector 0, es decir, 0,0,0,0,0, porque no me va a ayudar en nada. Puedo inventar cualquier vector, pero a mí me va a convenir inventarme un vector que me sea fácil operar, ¿no? Y yo no sé ustedes, pero como el 0 no lo puedo ocupar, ¿qué número podríamos ocupar entonces? El 1. Pues bingo, ¿no? ¿No? Qué listillos somos. Para mí W ojo, puse 1,1,1,1,W5. ¿Por qué puse así y por qué no puse el 1 en vez de poner W5? ¿Quién me dice? Puede ser que al momento de realizar el producto punto de esos dos nos va a quedar esa incógnita. Entonces, Y es, ajá, síguele. bueno, al despejarla, ese va a ser la componente que nos va a estar faltando para que sea ortogonal. Hijo, ya me empiezas a caer bien, cabrón. A ver, repítenos toda. O sea, la pregunta es, yo puse, bueno, para empezar, yo dije, bueno, no podemos poner un vector 0, pues porque no se genera ningún vector ahí, y pues la ortogonalidad no la vamos a poder ver. Entonces nos vamos a sacar de la manga un nuevo vector, y yo les dije, bueno, pues si el 0 no lo podemos tomar, pues vamos a tomar un valor. Puedo tomar el valor que a mí se me pegue la gana, ¿eh? Pero yo reflexiono y digo, pues como no me gusta trabajar mucho, y como la tabla del 4 no la domino y la del 5 me cuesta trabajo, pues la del 1 sí me la rifo, entonces pues utilizo unos, ¿no? Y puse W, se me ocurre que sea el vector 1,1,1,1,W5. Y pregunté, ¿por qué no puse un 1 y por qué puse W5? Y me respondió, ¿cómo te llamas? ¿Me dijiste? Luis. Luis nos dice la razón. ¿Cuál es la razón, Luis? A ver, platícanos. Repítenos eso que nos acabas de mencionar. Para que al momento de realizar el producto punto de los dos vectores nos quede una incógnita. Ok. Y esa incógnita al despejarla nos va a dar como resultado la componente para que sea ortogonal. Perfecto, así es. ¿Sí? Hasta Luis parece recursador. ¿No? Hay gente que dice, no, es que voy a recursar. No es tan malo recursar, siempre y cuando hayas cursado. La bronca es que la primera vez nunca cursan. Bueno, la segunda tampoco, ¿no? Pero bueno. Pero ahí está, ¿no? 1,0, menos 1, 2 y 1. Y el vector que nos estamos inventando, porque no lo estamos inventando, y dice Luis, pues llevemos el producto punto de ellos, 1 por 1, más 0 por 1, más menos 1 por 1, más 2 por 1, más 1 por W5, igual con
cerito. Y por eso, como operar con uno, pues es bien fácil, pues por eso los pusimos con unos, pero tú puedes ponerlos si quieres con cuartos, con quintos, con negativos, con los que se te peguen la gana, ¿no? Esto te da 1, 0, menos 1, más 2, más W5 igual con. Entonces W5 nos debe de dar ¿cuánto? ¿Cuánto nos da? Menos 2, ¿verdad? Bingo. Ya con ese valor, ese vector que estamos encontrando, ya es forzosamente. ¿Sí lo ven, muchachos? Porque ahí está la condición que nos dijo Luis. Nos inventamos un vector con unas determinadas entradas, pero la última forzosamente tiene que ser menos 2. Si no es menos 2, entonces ese vector que nos inventamos sí está en R5, sí está casi todo muy bonito, pero no va a ser ortogonal con respecto a B. Bien. Y como dijimos que íbamos a ir como Jack por partes, ya checamos esto. Y ahora, ¿qué debe de cumplir? Que ese vector W tenga norma 4. ¿Cómo podemos lograr eso, muchachos? Ya tenemos el vector W. Pues era la suma de todos elevado al cuadrado y luego la raíz de eso, ¿no? Para sacar la norma, pero la igualamos a 4, ¿no? ¿Cómo? Que eso sería igualarlo a 4. Fíjense bien. Parece mentira, pero el 1 en ocasiones no lo ponemos, pero es el comodín. Bueno, el 0 también, ¿no? Curiosamente, luego en los exámenes lo que sacamos son calificaciones binarias, unos y ceros, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Y en las matrices, cuando teníamos que encontrar la inversa de una matriz o escalonar, pues eran ceros, ¿no? Ceros y unos, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, muchachos, es ese vector, voy a hacerlo unitario. Para que una vez que ya lo tenga unitario, lo multiplique por 4. ¿Sí lo ven? ¿Sí, Nilda? Sí, profe. O sea, lo haces uno y luego lo multiplicas por quien se te pega la gana. O sea, tú juegas con las cosas no juegan contigo. Y todo eso ya lo vimos. ¿Qué haces? Pues haz unitario un vector. Lo que a ti te enseñaron en análisis vectorial o cálculo vectorial, no sé cómo carambas le llaman allá en UPIX. Los IJK. Eso va a ser vectores unitarios, es eso. Haces unitario el vector y luego, si se te pega la gana y te dicen, encuentra un vector que tenga norma 6, pues multiplícalo por 6 y listo. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos la norma de ¿quién? De W. Y lo vamos a estandarizar, es decir, hacerlo unitario, para después, pues multiplicarlo por 4, que es lo que yo quiero hacer aquí. Entonces, ¿sí? Vamos a anotar. Se estandariza el vector W. Obvio, los que no entraron a clases no saben qué tranza, pero somos buena onda y le vamos a poner aquí. Hacer unitario el vector W, a prueba de que cualquiera lo puede entender, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a normalizar el vector? Bueno, pues primerito se obtiene la norma del vector W. Entonces es norma del vector W
es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. ¿Ya vieron por qué gandalla y premeditadamente utilizamos los unos? Porque si yo utilizo otros números, sí me va a quedar. Pero eso de elevar al menos 4 al cuadrado, luego en las tablas no se nos da muy bien y nos metemos en rollos, ¿no? Pero la tabla del 1, pues yo creo que sí, ¿no? Nos queda 1 más 1 más 1 más 1 más 4. Y aquí nos queda 2, 3, 4 más 4, 8. La norma del vector es 8. Entonces ahora sí, se hace unitario. ¿Cómo se hace un unitario un vector? Ah, pues el vector B, o en este caso el vector W, para hacerlo unitario, pero vamos a ponerlo como W asterisco, porque ese va a ser un vector unitario, va a ser igual a ¿quién? A 1 entre la norma del vector. ¿Por quién? Por el vector, ¿verdad? Con eso garantizamos de que lo hacemos 1 a fuerzas. W asterisco, es decir, el unitario va a ser 1 entre ¿quién? Raíz de 8 por el vector W. ¿Quién es el vector W? Aquí lo tenemos, ¿no? 1, 1, 1, menos 2. Y listo. Este vector ya es unitario. También ese vector es ortogonal. ¿Qué nos falta? Norma 4. Ah, pues para que tenga norma 4, para que tenga norma 4, entonces K va a ser igual a 4 y hacemos ¿a quién? Ese vector W que vamos a buscar va a ser 4 veces W asterisco, vector W asterisco, ¿no? Es decir, el vector que buscamos final es 4. ¿Por quién? Por el unitario. Cuatro por una, 4. 4 entre raíz de 8. Raíz de, 4 lo podemos poner como raíz de 16 entre raíz de 8. Y raíz de 16 entre raíz de 8 es raíz de 2. Entonces, W va a ser igual a raíz de 2, que va a multiplicar a 1, 1, 1, 1, menos. Y ese es nuestro vector. ¿Qué características tiene ese vector? Ah, pues que es ortogonal a B y que además ese vector tiene una norma 4. ¿Sí? Pregunta, ¿cómo podemos comprobar que ese resultado está bien? Multiplicando el vector B por W, ¿Y qué nos debe de dar? 0. 0. Y además, ¿El ángulo tiene que ser 90? ¿mandé? Ah, no, que el ángulo debe ser 90. Sí, bueno, eso ya lo
garantizamos con el producto punto. ¿Qué más? Ah, que la norma debe ser 4. Pues sí. Si no cumple con las dos condiciones, pues estamos mal. Debe de cumplir con las dos, no con una, con las dos. Vamos a ver. Porque alguien luego dice, no, es que el profe me la tachó, me tiene mala fe el profe. Comprobación. El producto punto nos debe de dar 0. ¿Quién es el vector B? 1, menos 1. Digo, 1,0, menos 1, 2, 1. 1, 0, menos 1, 2, 1. ¿Sí, verdad? 1, 0, menos 1, 2, 1. 1, 0, menos 1, 2, 1. Ahí está. ¿Y el vector W? Aquí lo tenemos. Es raíz de 2. Esa raíz la voy a dejar para no complicarme. Va a ser raíz de 2 por 1,1,1,1, menos 2. Su producto punto, es decir, B por W, nos debe de dar 0. Esa es la primera condición. Veamos si es cierto. Va a ser ese raíz de 2, al final lo podemos multiplicar. Va a ser raíz de 2 que va a multiplicar a. Aquí va a ser 1 por 1 más 0 por 1 más menos 1 por 1 más 2 por 1 más 1 por menos 2. Y eso nos debe de dar cerito. Nos queda raíz de 2 que va a multiplicar a 1, esto es 0, menos 1, más 2, menos 2, nos debe de dar 0. 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. 0 por raíz de 2, 0. 0 es idéntico a 0, como queríamos demostrar. Ya cumplió la primera condición, ¿no? La segunda condición, pues es que la norma de W sea 4. La norma de W debe ser 4. Saquemos la norma. Va a ser la raíz cuadrada de ¿quién? Aquí sería la raíz cuadrada. Aquí podemos multiplicarlo todo. No, pero aquí sí vamos a tener que multiplicar porque al final vamos a tener que elevar al cuadrado. Nos quedaría raíz de 2 por 1 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado más menos 2 raíz de 2 al cuadrado. Todo eso nos debe de dar 4, ¿verdad? ¿Qué nos quedaría aquí? Potencia con raíz y nos queda raíz de 2 más 2 más 2 más 2 más potencia con raíz. Nos quedaría un 2 menos 2 al cuadrado es 4 y 4 por 2 nos da 8. 2 más 2, 4, 4 más 2 es 8, es 6, 6 más 2 es 8, 8 más 8, 4 y idéntico a 4, como queríamos demostrar. Listo, mi vector es correcto. Es un vector que es ortogonal a B y ese vector, porque así me lo pedía el problema, me dicen que su norma es 4. ¿Dudas o preguntas? No, profe. ¿Qué crees que va a venir en Entonces, el examen, Hilda? profe, una pregunta. A ver. Entonces, por ejemplo, cuando sacó el vector W, podemos poner cualquier valor el que queramos.
Yo te invito, bueno, a mí, porque yo les pregunté, a mí se me ocurrió este. Tú Ajá. invéntate otro. Ah, ok. Invéntate otro. A ver, 2, 1, 2, 1. No, eso hazlo tú. Ah, O sea, ok. ¿sí? ¿Ya viste? Digo, no me creas, porque lo dice el profe. No le creas al profe, hazlo tú, invéntate otro. Obviamente aquí, si tú pones 2, 0, menos 1, 2, pues aquí tendrá que ser un W5, o si no quieres un W5, ponlo como W4 y aquí pones el 2. Pero vas a tener que encontrar un W4 o un W5 donde tú lo pongas que cumpla con esta característica precisamente de que ese vector debe de ser ortogonal. Vas a tener que encontrar ese valor, porque no cualquier valor va a ser. ¿Sí? Vas a tener que encontrar un vector que, digo, un valor ahí de W, ya sea W4 o W5, la posición que lo pongas, que a la hora de multiplicarlo, bueno, una vez que ya lo pongas, lo sustituyas en ese nuevo vector, ese vector sea ortogonal con V. Y ya lograste algo, que sea ortogonal. Después, ese vector nuevo que te va a salir, que ya no va a ser 1,1,1,1, menos 2, ya va a ser otra cosa, que va a ser 2, 0, menos 1, 2, y lo que te salga ahí. A eso le sacas, bueno, lo vas a estandarizar. ¿Para qué? Para que ya que sea unitario, lo multipliques por el escalar que te pide. ¿Sale? Y te va a quedar otro vector en R5 con otras componentes y otro vector. Y tú me vas a decir, pero no es una respuesta única. No es una respuesta única. ¿Cuántos vectores hay que tengan esas características en R5? No puede ser. Muchos. Entonces, yo le preguntaba a Nilda, ¿qué crees que va a venir en el examen? Pues te voy a poner cosas divertidas como estas. Si alguien, 2 personitas me ponen esto, el mismo vector, ¿tú crees que yo voy a pensar que lo hicieron de manera independiente? No, pues no. ¿No? O sea, Sí. que alguien, sí me explico, porque ahorita alguien dice, oye, profe, y yo no puedo inventarme otro vector. Pues mal harías si no te inventas otro vector. Mal harías, porque entonces en mi cabecita va a entrar el sospechosismo de que algo turbio pasó. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿quiere que nos pongamos de creativos con ese? Yo te sugiero que sí. Bueno, qué Yo bueno te que sugiero. te avisa. No. Mira, y yo te sugiero que sí, y lo mejor de todo es que, ok, una vez que lo resolvimos, porque alguien diga, sí, profe, pero ¿por qué agarro ese vector? Pues yo les pregunté y pusimos ese vector, pero este es solamente un vector. No es el único vector que cumple con estas características, porque ese vector se encuentra en R5. Imaginarse cosas en R2 es complicado, en R3 es complicado, en R5 está más complicado. Pero existen un montonal de vectores que van a cumplir con esa condición, que sean ortogonales y que tengan norma 4. No hay un único vector. Y hace ratito un compañero decía, a ver, vamos a hacer el 2, 0, menos 1, 2, W5. Y que les dije, no, pues eso te toca a ti. Ponerse de creativos, no es ponerse de creativos, es simplemente resolver el ejercicio. Yo aquí lo resolví porque nadie lo resolvió, ¿no? Pero no me creas, porque además de que yo ya lo propuse la respuesta, comprobé. O sea, no me lo saqué de la manga. Comprobé que ese vector que estoy proponiendo como solución es ortogonal y además es ortogonal con respecto a B y además ese vector que estoy proponiendo no es cualquier vector,
tiene una norma de 4. Entonces, ¿qué te toca? Pues poner otro vector y ponerte a trabajar. Al fin ya viste el procedimiento. ¿Sale? No creen que yo soy mago y me doy cuenta de que copian nada más porque sí. Profe, me salió otra duda. Disculpe, Ajá. usted comentó que tenemos que hacer un vector donde no sea 0. En todos sus componentes, bueno, en alguna podemos meter algún 0 Sí, claro que sí. y cambiar, por ejemplo, el W5, en vez de que sea W5, que sea W2. Sí, tú ponle la posición que se te pegue. Ah, Nada más que bueno. no todas las componentes sean 0, porque entonces el vector Ajá, sería 0. sí. Ah, bueno. ¿Sí? Sí, sí, Si profe. quieres poner 2 ceros, pues hazlo. Eso Porque ese facilita un vector, poco más, ¿no? sí, pero ese vector ya no va a estar en R5. Si quitas 2 componentes, ya va a estar en R3. O sea, propiamente no, pero tú lo reduces. Pero sí se podría resolver Claro, entonces. de Ah, que se puede, se puede. bueno. Sí, sí, sí. La condición es que no todas las componentes pueden ser 0, porque entonces tenemos el vector 0. Entonces, ese vector W que tenemos ahí en rojito, pues no va a ser un punto. Y no va a estar bonito o no va a estar fácil ver su ortogonalidad. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas, jóvenes? No, profe. No, Ya, profe. las cosas se van a poner divertidas. Porque tenemos mucha tela de dónde cortar. Porque ya sabemos normas, ya sabemos estandarización, ya sabemos ángulo entre rectas, ya sabemos producto punto, ya sabemos un montón de cosas, ¿no? Y todo seguimos hablando de puros vectores. Vectores en Rn que ustedes alguna vez ya han trabajado, ¿no? Bien, veamos otro ejemplo. A ver, muchachos, ese ejercicio. ¿Qué haríamos, muchachos? Nilda. Podríamos empezar. Bueno, si es de sentido opuesto, pues cambiar los signos, ¿no? Para empezar. Un avance. Yo te sugiero que lleves el orden del enunciado. A ver, ¿qué tendríamos que hacer primero? Y ya después, si quieres, ya que tenga el norma 5, ese vector que vamos a inventarnos, que vamos a calcular, que vamos a determinar, ya que tenga norma 5, le cambiamos
signo y listo. Pero no podemos hacerlo ahorita así, nada más porque sí. ¿Qué tendríamos que hacer? Tal vez igual que el anterior, inventarnos un vector, pero con una incógnita. Pero no lo quieres que sea ortogonal. Ah, sí, es cierto. Hace ratito queríamos un vector. Aquí está, mira. A ver, lean. A ver, leen. ¿Qué Sacamos hicimos, el unitario. ¿Mandé? Sacamos el unitario Y luego, y luego lo multiplicamos por la norma. bueno, por la norma que en este caso sería por el escalar 5. ¿Sí, Nilda? Sí, profe. Tú lo haces unitario. Después de hacerlo unitario, lo multiplicas por quien se te pegue la gana para que tenga esa norma que a ti se te pegue la gana. ¿Sí? Entonces, solución. Se estandariza el vector U. ¿Sí? ¿Para qué lo vamos a estandarizar? Para hacerlo unitario. O sea, en términos cristianos es eso, ¿no? Nada más que utilizando las palabras del álgebra lineal es eso. Vamos a hacerlo primero unitario y luego lo multiplicamos por la norma que se nos pegue la gana, pero estandarizarlo no es otra cosa que hacerlo Unitario. Al normalizarlo, al estandarizarlo, vamos a hacerlo que en este caso sí es en R3 y JK, ¿no? Unitario. Entonces, la norma de U es 2 al cuadrado más menos 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. La norma de U es ¿quién? 4 más 16 más 25. La norma de U es 4 más 16 es 20 más 20 nos da 45. Ya está normalizado o estandarizado. Ahora vamos a multiplicarlo. Ahora sí, se multiplica por K igual a 5 negativo. ¿Para qué? Me piden que sea de norma 5 y sentido opuesto. Es algo que ya también nosotros vimos. ¿Vale? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ese vector, vamos a llamarle vector W. Ajá. Vamos a ponerle W. El vector W va a ser igual a ¿quién? A menos 5 ¿por quién? Por 1 entre raíz de 45 por ¿quién? 2 menos 4, 5. Bingo. Si nosotros lo simplificamos, nos quedaría menos 5 por 1, 5. Fíjense bien, aquí nos quedaría 5 sobre raíz de 45 y ese 5 lo podemos poner como raíz de 25 entre raíz de 45. Aquí sería 5 por 5 y aquí sería 5 por 9. 5 con 5 divide y nos quedaría raíz de 5 entre la raíz de 9 es 3. Menos raíz de 5 sobre 3 por 2, menos 4, ¿Qué característica tiene este vector? Que este vector es paralelo a U y además tiene una norma de 5, ¿sí? Y tiene un sentido opuesto. Pero aquí ya quitemos norma, ¿no? Este no es una norma. ¿Sale? ¿Podríamos comprobarlo, muchachos? Pues sí, ¿verdad? Si se fijan, este vector es un múltiplo ¿de quién?
de este vector. ¿Sí se acuerdan cuál es la condición para que dos vectores sean paralelos, verdad? Un vector U es paralelo a otro vector B, si se cumple esto, ¿no? Y aquí lo tenemos, ¿no? Menos 5 raíz de 5,3 y el vector es 2, menos 4, 5. Ese es el vector W. El vector U es 1, ¿por quién? Por 2, por menos 4, por 5. ¿Quién es esa acá? Es la que encontramos ahí. Aquí era 1, pero ahora es menos 5 raíz de 3. Digo, menos raíz de 5 entre 3. Así vemos que ya son paralelos. ¿Tienen sentido opuesto? Pues sí. Signo. ¿Tiene norma 5? Ah, esa es otra cosa. La norma de W sería la raíz de ¿quién? Aquí se tendríamos que multiplicar. Nos quedaría menos 2 veces la raíz de 5 entre 3 al cuadrado más menos por menos más 4 veces la raíz de 5 entre 3 al cuadrado más menos 5 veces la raíz de 5 entre 3 al cuadrado. La norma de W va a ser menos elevado al cuadrado nos va a dar más. Va a ser 2 elevado al cuadrado es 4. Potencia con raíz 5. 3 al cuadrado 9. Más 4 al cuadrado es 16, que va a multiplicar a 5 entre 9, más 25 por 5 entre 9, y listo. W va a ser igual a la raíz de 4 por 5, 45, más 16 por 5 nos daría 80, más 25 por 5 nos daría 125 entre todo 9. W sería 45 más 80 sería 125. 125 más 125 nos daría 150. 250 sobre 9. ¿Sí estamos bien? En el primero es 20, ¿no? 4 por 5. Ah, sí es cierto, ¿no? Ya ves, 4 por 5, 20. Aquí tienes razón, Hilda. Y tú haciéndome caso, 20. 20 más 80 nos daría 100. 100 más 125, 225. Y tiene tercera 225, ¿no? 225 lo dividimos entre 3 y nos queda 75. Y 75 entre 3 nos daría 25, entonces sería 3 por 3 por 25, que sería 9 por 25 entre 9. 3 por 3, 9 con 9. Y la raíz de 25 nos da 5. Ya está. La norma debe de dar 5. Listo. Ya comprobamos. ¿Sale? ¿Sí? Sí. Seguimos viendo los mismos temas que hemos visto, ¿eh? O sea, nada más que ahorita ya estamos poniendo ejercicios, pues más divertidos, ¿no? Ok, vamos a ver otro ejemplo. ¿Dudas o preguntas con esto, muchachos? No, pero
determina él o los valores, en realidad van a salir dos, pero él o los valores de K para que el vector B sea ortogonal con el vector U. Entonces, ¿qué podremos hacer, jóvenes? Multiplicarlos. Multiplicarlos para obtener el producto punto, ¿verdad? Y eso lo debemos igualar ¿con quién? Con 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Solución. Para que los vectores B y U sean ortogonales, debe suceder que B por U, o U por B, como quieran, B por U sea 0. O sea, allí estoy indicando qué carambas voy a hacer. Y luego, 3K por 2K más menos 1 por K más 1 por menos 2 nos debe de dar 0. 2 por 3, 6K cuadrada menos K menos 2 igual a 0. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? Sí. Muy bien, y ya lo que resta, pues podemos resolverlo como se nos pegue la gana, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, profe. Bueno, como ustedes ya saben factorizar y además ya saben utilizar la de chicharronero, pues eso ya está fuera de nuestro alcance. Yo lo voy a resolver, que en este caso sería, si factorizo, sería 2K menos más 1, y aquí debe ser un 3K menos 2. 3K por 2K, 6K cuadrada, 3K por más 1 nos daría 3K positivo, menos 2 por más 2 nos daría menos 4 más 3, menos 1, y menos 2 más 1 nos daría menos 2. Listo, ya está. Es un trinomio de la forma ax cuadrada más x más c, ¿no? Como sea, ¿no? Ya se factorizó. Entonces, cada factor lo igualo con 0, ¿verdad? K es igual a 2 tercios y K es igual a menos 1,5. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Y ya, esos son los, Sí, profe. esos son los valores. ¿Podemos checar que eso sea cierto? Podemos checarlo. Primero aquí podemos ponerle K1 y K2. Para K1 igual a 2 tercios, ¿qué nos quedaría? 3 por 2 tercios, ¿qué nos va a quedar? 6 tercios. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. 6 tercios, menos 1,1. Eso sería B. B sería 2, porque serían 6 tercios, sería 2, menos 1,1. Y U debe de ser ¿quién, jóvenes? 2 por 2 tercios sería 4 tercios, 2 tercios, menos 2. Y debe cumplir que B por U sea 0. Si no da 0, pues entonces andamos mal en álgebra.
2 por 4 tercios más menos 1 por 2 tercios más 1 por menos 2 igual con 0. 8 tercios menos 2 tercios menos 2, 1 por 2, 2. Si todo lo pasa, este 2 lo pasamos a tercios, nos quedarían 6 tercios, ¿no? 8 tercios menos 2 tercios, 6 tercios menos 6 tercios, 0. 0 idéntico a 0, como queríamos demostrar. Ya cumplió para K igual a 2 tercios. Y haces el mismo procedimiento, pero ahora para K igual a menos un medio, ¿no? ¿Sí? Y ya comprueba, ¿no? Para no habernoslo sacado de la manga. El otro valor también debe de cumplir, no nada más uno, que son 2 valores. Es decir, van a ser 2 vectores. Van a ser 2 vectores que sean perpendiculares a quién. A B. Vamos a tener dos vectores que sean perpendiculares, ¿no? ¿Dudas o preguntas, jóvenes? No, profe. Hay que ponerse a estudiar para que ahí ya no andemos tan perdidones, ¿no? Creo que ya con esto vimos algunas cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Por dónde podemos empezar? ¿No? ¿Sale? Bien. Si no hay dudas, preguntas o inquietudes, nos vemos la siguiente clase. Que es la siguiente semana. ¿Sale? Sí, Voy a dejar de compartir. Profe. Ya dejamos de compartir. Y vamos a detener la grabación.